aprendiendo matemática. Este video es una primera clase de un tema que se llama expresiones algebraicas fraccionarias. Cualquier expresión algebraica fraccionaria supone un cociente de dos polinomios p de x sobre q de x, en donde q de x nunca puede ser el polinomio nulo, es decir, abajo no puedo tener 0. Sí, de hecho tampoco puede ser un polinomio de grado 0. Yo lo agregaría eso. En realidad no solo que no puede ser el polinomio nulo q de x, sino que no puede ser un polinomio de grado 0. Es decir, abajo siempre tengo que tener, porque es una expresión algebraica fraccionaria, alguna x. Sí o sí. La forma más sencilla de todas quizás es esta, 1 sobre x. Eso es lo que caracteriza una expresión algebraica fraccionaria. Las expresiones algebraicas fraccionarias pueden provenir de muchos fenómenos, pueden representar muchas situaciones, pero hay algo muy importante respecto de ellas, que es si esa expresión algebraica estuviera representando lo que estuviera representando, si yo logro simplificar la expresión, es mucho más fácil de utilizar. Entonces hay que aprender a simplificar las expresiones algebraicas. Si logro operar con ellas, ¿por qué? Porque muchas veces son expresiones algebraicas que vienen, supónganse, una expresión algebraica más otra expresión algebraica más otra expresión o menos otra o por otra expresión algebraica. Tengo un numerador, un denominador, un numerador, un denominador, un numerador, un denominador. Y esto es bastante inmanejable, pero si yo logro operar de tal forma de dejar una sola expresión algebraica, porque la sumo, las multiplico y opero entre ellas, las simplifico y me queda una expresión más manejable. Resolver ecuaciones algebraicas. Bueno, a veces tengo una incógnita que está metida en algún lado de una expresión algebraica, que si yo tengo número más otro número o por, qué sé yo, x sobre algún x al cuadrado, lo que tengo expresiones algebraicas así, en algún momento quiero igual a algo, a un número, por ejemplo, y quiero averiguar cuánto vale x. Y bueno, tendré que aprender a operar entre estas expresiones algebraicas para poder resolver la ecuación. Digamos, está todo relacionado. Estas dos cosas se relacionan con esta. También se va a relacionar con un tema que por lo general es previo, que es para lograr simplificar una expresión algebraica, a veces hay que factorizar las expresiones algebraicas. Así que hay que saber factorización de expresiones algebraicas o de polinomios. Porque en definitiva una expresión algebraica está compuesta por un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Entonces en algún momento también tendría que saber factorizar polinomios para poder simplificarlas o operar entre ellos. Evaluarlas no es más que aprender a poner un valor determinado en x, supongamos ponemos 1, 1, 1 y evaluamos cuánto vale la expresión algebraica en 1. Pero todos los temas en realidad se relacionan. Y hay algo mucho más importante con lo que se relaciona. Voy a borrar estas cosas. ¿Qué es eso tan importante que digo con lo que se relaciona? Para aprender a operar con expresiones algebraicas fraccionarias, en realidad yo tengo que saber operar con fracciones. Tenemos que darnos cuenta que el álgebra no es más que la generalización de propiedades aritméticas. Si yo sé operar bien con fracciones en aritmética, sé sumar, multiplicar, dividir fracciones, me voy a dar cuenta que en realidad hacerlo con expresiones algebraicas fraccionarias no es más que seguir las mismas reglas que yo sigo cuando hago cálculos aritméticos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Vamos a verlo ahí con el primer ejemplo. Vamos a aprender a hacer las primeras cositas de expresiones algebraicas. Lo voy a borrar porque es demasiado sencilla. Bien, tomemos el primer ejemplo ese que tenemos ahí. Voy a ampliar un poco la pizarra y lo voy a mover un poco. Bien, primero lo voy a mover así y voy a agrandar un poco. Voy a trabajar con ese x al cuadrado que tengo ahí. Bien. Primero que le dije que hay que establecer una relación fuerte. Yo quiero esta expresión que tengo acá, que es la primera que tengo. Lo que quiero hacer con esa expresión que tengo ahí, esa, es simplificarla, dejarla más sencillita, más manejable. Pero tengo que saber qué es simplificar una fracción. Si yo tengo la fracción 6 sobre 3, cuando yo hago esto así, digo dividido 3, 2, dividido 3, 1. ¿Qué hice? Dividí numerador y denominador por un mismo número. Eso es simplificar una fracción, dividir numerador y denominador por un mismo número. No me tengo que olvidar nunca que es sí, simplificar una fracción. ¿Pero qué significa eso? Eso significa que yo en el 6, mentalmente, me lo imaginé como un 2 por un 3. Es decir, me lo imaginé factorizado y me di cuenta que el 6 tiene un factor 3 sobre un 3 de abajo. Entonces, al darme cuenta de eso, digo, simplifico esto y simplifico eso.
y me queda el resultado 2 sobre 1 o 2. Entonces lo que hago para simplificar las expresiones algebraicas es ver qué factores tienen en común entre el numerador y el denominador. Eso es lo que hago cuando simplifico cualquier fracción, no una expresión algebraica, cualquier fracción. Cuando yo hago así, 4 dividido 6, y hago, bueno, dividido 2, 2, dividido 2, 3, lo que hice fue imaginarme el 4 como si fuera 2 por 2, y el 6 como si fuera 2 por 3, y simplifiqué ese 2 con ese 2, y me quedó 2 tercios. Eso es lo que hago cuando simplifico. Divido numerador y denominador por lo mismo, por un factor que comparten el numerador con el denominador, pero previamente me imagino el numerador y el denominador factorizados. Lo que pasa es que eso lo hago mentalmente cuando es aritmética y ya estoy acostumbrado, pero cuando son expresiones algebraicas como esta, tendré que trabajar un poco más, tendré que ver cómo factorizar expresiones algebraicas que son polinomios, o sea que ya tengo que saber lo que es factorización de polinomios. Supongamos que quiero simplificar esa expresión. Primera aclaración y súper importante para que la apunten, pero la tengan presente durante toda la secuencia de clases de expresiones algebraicas fraccionarias. Algo que no puedo hacer nunca, lo voy a hacer acá porque es muy habitual que lo hagan cuando están aprendiendo este tema, es pretender hacer cosas como las que estoy por hacer. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad porque eso no es simplificar. Simplificar significa dividir numerador y denominador por lo mismo, pero si yo tacho x al cuadrado acá, significa que he dividido el numerador por x al cuadrado. Eso sería correcto, pero si yo dividí el numerador por x al cuadrado, tendría que haber dividido todo el denominador por x al cuadrado. Entonces, cuando divido todo el denominador por x al cuadrado, no solo se me va a cancelar esto, sino que esto también va a quedar dividido en x al cuadrado. Eso que yo hice ahí de tachar x al cuadrado con x al cuadrado sería equivalente a hacer algo así. Supónganse que ustedes tengan arriba un 2 y abajo tienen, qué sé yo, 2 más 3. Esto claramente es 2 quintos. Pero ustedes imagínense que hacen la barbaridad esa. Y eso es una barbaridad, claramente. 2 quintos no es igual a haber tachado esas dos cosas. Si yo tacho esas dos cosas me queda un tercio. Y claramente un tercio es distinto a 2 quintos, y esto está mal. Bueno, eso hay que tenerlo presente siempre. No hay que olvidarse que simplificar significa no tachar lo mismo arriba que abajo. No es tachar lo mismo arriba que abajo. Si bien acá pareciera que fuera así. No, es, en todo caso, tachar los mismos factores de arriba y de abajo. Es decir, si yo tengo una multiplicación arriba y una multiplicación abajo, identifico dos factores que son iguales, bueno, ahí sí puedo decir que funciona como tachar, pero en realidad es dividir numerador y denominador por lo mismo. Esa es la esencia. Y eso no tengo que olvidarlo. Bueno, voy a borrar todo esto que hice al último, para así empezar a simplificar entonces correctamente la expresión algebraica esa que tenemos ahí de ejemplo. La tomemos de ejemplo porque es fácil de simplificar. Borremos todo esto que no lo necesitaría. Borro todo. No, bueno, eso no. Uy, no tanto. Volvemos un poquito más adelante. Ahí estamos mejor. Bueno. Vamos a continuar entonces, ahora sí, simplificando nuestra expresión algebraica. En cuestión que es esa que está ahí. Bien. Cuando le quiero simplificar, digo, bueno, el numerador ya está factorizado, es x por x o x al cuadrado que se puede escribir, ya está factorizado, entonces no tengo nada que hacer. El denominador, tengo que ver si tengo algún factor, si lo puedo factorizar para encontrar algún factor que comparte con el numerador, es decir, yo tengo que buscar un factor que sea común entre el numerador y el denominador, tengo que encontrar un factor acá y un factor acá que sean iguales para poder simplificarlos. Arriba yo me doy cuenta que no puedo seguir factorizando porque ya está factorizado. Entonces me tendré que preocupar por ver si abajo puedo factorizar. Bueno, voy a tomar la expresión, la voy a escribir igual. Así voy a hacer igual. El numerador lo dejo igual. Y el denominador voy a empezar a factorizar. Cuando analizo el denominador tiene un factor común x ahí porque tiene x por x. Y tiene otro factor común x acá porque tiene 4 por x. Entonces puedo extraer el factor común x. Si extraigo el factor común x, me queda x al cuadrado dividido x, x. 4x dividido x, 4. Entonces me queda más 4. Y ahora ya tengo abajo factorizada la expresión. Esto es un producto donde tengo dos factores. Un factor que es x y otro factor que es x más 4. Tengo dos factores. Uno que es x y otro que es x más 4. Como arriba tengo dos factores x, puedo decir divido el numerador por x. Entonces x al cuadrado me queda x. Y abajo ese se cancelaría y ese 2 se iría, digamos, quedaría así. Y abajo me quedaría simplemente x más 4, que ya no necesitaría los paréntesis, yo lo escribí lo mismo. Y ahí me quedaría la expresión entonces
simplificada. Eso es muy importante, ya la simplifique. ¿Por qué? Porque no puedes traer más factores en el numerador, no puedes traer más factores del denominador, y ya no puedo simplificar más, y de ningún modo, como ya les dije, puedo hacer esa barbaridad, porque esa barbaridad no existe. Simplificar no es tachar lo mismo, simplificar es dividir numerador y denominador por lo mismo. Bueno, entonces esa barbaridad que hice el último no la puedo hacer y ahí quedaría simplificada. ¿Qué tiene de diferente la expresión original con la expresión simplificada? Bueno, la simplificada obviamente es más fácil de manejar, ya no tiene cuadrado, no tiene tanto, es más chica la expresión en sí, pero tiene una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que antes el denominador, si yo presto atención, el denominador antes que era x cuadrado más 4x, ¿cierto? ¿Qué pasaba si le poníamos 0 al valor de x? Si le ponemos 0 al valor de x me quedaba 0 al cuadrado más 4 por 0, ¿cierto? Que me da 0 más 0, 0. Me queda 0 el denominador y nunca un denominador me puede quedar 0 porque no puedo dividir por 0. Es decir, antes, en la expresión original, en esta, x no podía valer 0. Mientras que en la expresión resultante, si prestamos atención, x sí puede valer 0, porque si vale 0 me queda 0 arriba sobre 0 más 4 es 4. Si puedo hacer 0 dividido 4, tengo 0 caramelo para dividir entre 4 amigos, me queda 0 a cada uno, resultado 0. Lo que yo no puedo hacer es dividir por 0, pero sí puedo dividir al 0. Entonces, entre la expresión original y la expresión simplificada, hay una restricción que la perdí, que es decir, no podía x valer 0. ¿Cómo me di cuenta? ¿Cuándo la pierdo a esa restricción? Cuando hago esto, yo tengo x cuadrado sobre x, ¿cierto? Por x más 4. Y al tachar la x, en realidad lo que hago yo es dividir numerador por x y dividir denominador por x. Pero x multiplicando y x dividiendo, la cancelo así. Pero cuando yo divido por x, estoy suponiendo algo muy importante, porque si yo divido en matemática por x, tengo que suponer de antemano, cuando voy a hacer eso de dividir por x, que x tiene que ser distinta de 0, porque en matemática no se puede dividir por 0. Entonces, cuando hice esa división, yo le puse la restricción sí o sí de que x es distinta de 0. Entonces es válido aclararlo a veces en la expresión simplificada, es decir, esta es la expresión simplificada, pero en esta expresión simplificada hay que tener en cuenta, ojo esto, x tiene que ser distinta de 0, porque en la expresión original x no podía ser 0. Y yo hice que x sí pueda ser 0 cuando dividí acá por x y supuse, al dividir por x, que x era distinta de 0. Esa suposición la tengo que sacar. Entonces el último estaría bueno aclarar que x es distinta de 0. Son detalles muy importantes que hay que tener a la hora de trabajar con expresiones algebraicas. Vamos a trabajar ahora con el ejemplo 3 porque me parece más apropiado para seguir. El ejemplo 2 es un poco más complicado. Quizá lo dejemos incluso para otro video y trabajemos con otras expresiones algebraicas un poquito más tranquilas. Voy a borrar todo lo que hice el último para que no me moleste en el pizarrón. Y vamos a intentar entonces simplificar la última expresión algebraica. Borremos. Fue mucho lo que escribí, no parecía tanto. Bueno, ahí estaríamos. Vamos ahora a la tercera expresión algebraica entonces. Voy a mover un poco la pizarra, si me deja. Ahí está. Para eso voy a poner eso. Ahí está, ahí movimos la pizarra. Vamos a esa expresión algebraica que incluso esos unos también están de más. A ver si vuelvo para atrás y le elimino los unos. No me conviene, porque para atrás es un lío. Ya. La expresión algebraica entonces que vamos a trabajar es, voy a trabajar en negro, esto va a ser igual. Lo voy a escribir de vuelta en limpio porque ahí quedó muy tachado con esos unos. La expresión es x cuadrado menos 9 sobre x, ese triangulito que se marcó solo no me gusta, sobre x cuadrado más x. Bien, si yo quiero simplificar esa expresión algebraica, lo que voy a tener que darme cuenta primero, lo que ya dije muchas veces, de ningún modo tachar ese x cuadrado con ese x cuadrado porque eso está mal, eso no es simplificar. Bien, tengo que buscar factores, es decir, tengo que transformar en multiplicación o el numerador o el denominador o ambos. En este caso, ambos se pueden factorizar.
En el numerador tengo un polinomio cuadrático que encaja justo en lo que sería una diferencia de dos cuadrados, del cuadrado de x y del cuadrado de 3. De acuerdo a las reglas de factorización, esa diferencia de cuadrados se puede escribir como el producto entre la suma y la diferencia de las bases, es decir, x más 3, que son las bases de los cuadrados, por la diferencia de esas bases, x menos 3. Mientras que el denominador, me doy cuenta que son dos términos que comparten el mismo factor x. Acá el factor x está dos veces y acá el factor x está una vez. Entonces puedo extraerlo al menos una vez, así, y me va a quedar x más 1. Ahora tengo ambas expresiones factorizadas. Y si ya están ambas expresiones factorizadas, lo que me resta ver es si el numerador con el denominador comparten algún factor común. Cuando las veo, las expresiones, me doy cuenta que no. Porque el numerador tiene dos factores que son x más 3 y x menos 3. Mientras que el denominador tiene dos factores que son x y x más 1. Entonces, tanto numerador como denominador no comparten ningún factor, no podría simplificarlo. Es algo parecido a cuando ustedes tenían en una fracción esto. Supónganse tienen 5, vamos a poner un número 13. Bien. ¿Qué factores? Bueno, el 5 no voy a poner 10, de hecho. 10. 10. Así me gusta. ¿Qué factores tienen en común? Bueno, factoricemos el numerador. 2 por 5. Factoricemos el denominador. 13. Porque es primo. ¿Tiene algún factor común numerador? No. Entonces, lamentablemente, la expresión simplificada es 10, 13 y no puedo hacer más nada. Algo parecido a lo que nos sucedió ahí. Y también nos puede pasar muchas veces. Bueno, ahora vamos a tomar nuevos ejemplos. Vamos a empezar a resolver algunas actividades antes de pasar ya a lo que sería operaciones. Vamos a tomar algunos ejemplos más de seguir simplificando expresiones algebraicas. Ya. Tomemos un nuevo ejemplo. Tomemos como ejemplo x menos 3. Es un ejemplo para simplificar expresiones algebraicas. X menos 3 sobre x cuadrado menos 3x. Bien. Analizo la expresión. La expresión tiene factores en el numerador, no, tiene una resta. ¿Tiene factores en el denominador? No, tiene una resta. ¿Las expresiones podrán factorizarse más? Bueno, miramos el numerador. El numerador es un polinomio de grado 1 que no tiene factores comunes, no puede factorizarse más. El denominador es un polinomio de grado 2. Sí debería poder factorizarse, por lo menos fijarme, podría ver más cara. Primero tengo que descartar esto. Primero me fijo si hay algún factor común, ya sea por grupo o no. Después que descarto esto, bueno, me doy cuenta que es cuadrático, entonces, si no tuviera factor común, me fijaría si encaja en diferencia de cuadrados, en trinomio cuadrado perfecto, o si tengo que usar lo que se conoce como Bhaskara, la fórmula resolvente, ¿sí? Bueno, en este caso, con lo primero ya lo descarto con factor común, me doy cuenta que el denominador, que estoy intentando buscar factores que quiero simplificar con el numerador no lo puedo factorizar, pero el denominador sí. Entonces el numerador lo copio, x menos 3, no puedo sacar ningún factor, pero abajo sí. Puedo extraer el factor común x, lo extraigo, x. ¿Y qué me queda? X por x, acá saco una x y acá la saco también, menos 3. Ahora, en el numerador tengo un solo factor, que lo puedo considerar todo el x más 3. Y en el denominador tengo dos factores, x y x menos 3. Entonces, comparten un factor que es el x menos 3. Yo puedo dividir numerador por x menos 3 y me va a quedar x menos 3 dividido x menos 3, 1. Y divido abajo x menos 3 dividido x menos 3 me queda 1. 1 por x me queda x, ¿no? Entonces en definitiva me queda 1 sobre x. Y esta es la expresión algebraica simplificada, mucho más sencilla que antes. ¿Cuál es el único cuidado que tengo que tener? Que cuando yo dividí, para simplificar acá, yo dividí el numerador por x menos 3 cuando lo tacho, por eso me queda 1, y divido el denominador por x menos 3 cuando lo tacho, por eso me queda 1. Pero en matemáticas, si divido por x menos 3, estoy usando el x menos 3 como un divisor, y no puede ser como divisor 0. Entonces, x menos 3, yo ya estoy suponiendo, cuando hice esa simplificación, que era distinto de 0. ¿Qué estoy suponiendo entonces? Si despejo, estoy suponiendo que x, en definitiva, es distinta de 3, porque si x fuera 3, x menos 3 valdría 0, y así. Entonces estoy suponiendo que x es distinta de 3. Por lo tanto, en esta expresión,
Yo ya puedo poner un 3 en x, porque me quedaría un tercio, pero lo cierto es que en la expresión original, si pongo un 3, ahí o ahí, no va a tener solución la expresión porque me va a dar 0 el denominador. Entonces, digamos, esta expresión simplificada equivale a la primera expresión, con la salvedad de que tengo que aclarar que x tiene que ser distinto de 3, porque para llegar a la expresión simplificada yo supuse que x tenía que ser distinto de 3. Bueno, pero ahí quedaría simplificada. Podemos tomar un ejemplo más de una expresión algebraica a simplificar. Tomemos una un poquito más larga, borremos esto que hicimos al último. Tomemos un nuevo ejemplo. Qué lindo que borrar así rápido. Vale, y sin ensuciarse con tiza. Alright. O con marcador, porque yo me ensucio con cualquier cosa, con tiza, con marcador. Bueno, vamos a otro ejemplo. Borremos este. Chao, ejemplo, nuevo ejemplo. Vamos a escribir en negro que está escribiendo más finito. Tenemos un ejemplo que queremos simplificar la expresión algebraica. X al cuadrado más 2x por y más y al cuadrado. Bien, sobre 2x más 2y. Bien, queremos simplificarlo. Nos vamos a ver, para simplificarlo tenemos que ver si tenemos factores comunes entre el numerador y el denominador. Es decir, si puedo dividirlos ambos por lo mismo. Y ahí se me estaría complicando. Bueno, me doy cuenta que tanto numerador como denominador están sin simplificar. Bueno, vamos a simplificar el denominador, que parece fácil. El denominador, ambos términos tienen un factor 2. Voy a extraer el factor 2. En el denominador me queda 2 por x más y. Denominador. Numerador. Veamos si hay algún factor que compartan todos los términos. Estoy viendo que no. Estos dos términos tienen x, pero este no. Estos dos términos tienen y, pero este no. Es un polinomio cuadrático de grado 2, en x por lo menos, o en y podría elegir, pero pues supongamos en x que estoy más acostumbrado. Acá tengo un cuadrado, acá tengo otro cuadrado. Y acá tengo justamente el doble producto de la base del primer cuadrado por la base del segundo cuadrado. Si analizo la estructura, esto es un polinomio cuadrático que encaja justo lo que sería un trinomio, 1, 2, 3 términos, cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque tiene dos cuadrados y tiene un término que es el doble producto de las bases de esos cuadrados. De acuerdo al teórico, esto no sería más que la base de los cuadrados, que son x y y, sumándose y elevados al cuadrado, esa suma, eleva al cuadrado esa suma, es decir, es el cuadrado de un binomio. Básicamente, en el numerador, después que lo factorizo, me tendría que quedar x más y al cuadrado, lo que es lo mismo, si quieren verlo de otra forma, por ahí que es más útil, hay que escribirlo como lo escribí yo, pero se puede escribir así, si les sirve más. Esto es lo mismo que decir x más y al cuadrado, lo mismo que decir x más y por x más y, dos veces. Y ahí me doy cuenta que arriba tengo dos factores x más y abajo tengo un factor x más y multiplicado por 2. En definitiva, abajo tengo dos factores, el factor 2 y el factor x más y. Y arriba también tengo el factor x más y, entonces puedo simplificar ambas expresiones. Y me queda x más y en el numerador sobre 2. Esta expresión es la expresión simplificada de esta otra expresión. ¿Cuál sería el único cuidado? Darme cuenta que en el proceso intermedio para llegar a la expresión simplificada, yo he dividido por el factor x más y, es decir, el factor x más y no puede ser 0, es decir, x más y tiene que ser distinta de 0. Para que eso suceda, x tiene que ser distinta de menos y. Entonces, la expresión última esta es equivalente a la expresión primera. Puedo poner es igual yo. ¿Sí? Lo puedo poner al igual, lo voy a poner directamente
directamente digo, bueno, es equivalente a x más y sobre 2. Ahí estaríamos. Ahora, además tengo que tener presente que son equivalentes, pero con esta salvedad, sabiendo que x es distinta de y. Es distinta de menos y. Porque, por ejemplo, si yo acá le hubiera puesto x1 y a y le hubiese puesto lo opuesto de x, es decir, x igual a menos y, le hubiera puesto menos 1, me iba a quedar 2 por 1, 2, más 2 por menos 1, menos 2, es decir, menos 2, es decir, más lo podría borrar, y me iba a quedar 0 abajo. Y acá no tengo ese problema, porque si yo le pongo ahí valores opuestos a x y y, de todas formas me va a quedar 0 sobre 2, resultado 0, me va a dar resultado cuando esto no me iba a dar resultado. Bueno, de todas formas, esta aclaración solo se hace si es necesario. Es decir, si la situación en que yo trabajo, la expresión algebraica en algún momento necesitará que yo le dé valores a x y a y, y bueno, voy a tener que tener cuidado los valores que le doy a x y a y, porque no le puedo dar valores opuestos, no puede suceder esto, porque eso en un principio no está definido, pero normalmente no se hace. Yo le hago la aclaración, pero normalmente directamente se hace esto ahí y eso ahí. Si eventualmente necesitara por algo la expresión algebraica trabajarle, darle valores, bueno, tener cuidado en qué valores le voy a dar. Pero la esencia es esa, es decir, simplificar expresiones algebraicas es buscar factores que compartan numerador y denominador y simplificarlo. Y por ello voy a tener que saber factorizar expresiones algebraicas, porque el numerador y el denominador terminan siendo siempre alguna expresión algebraica. Básicamente esa es la esencia de esta tarea. Vamos a cortar el video acá porque ya se hizo bastante largo, y en un próximo video vamos a resolver ejercicios de simplificación de expresiones algebraicas y ya vamos a avanzar un poco más en operaciones de expresiones algebraicas fraccionarias. Así que hasta el próximo video. Bueno, y espero que me sigan.